Agradezco mucho a las autoridades del Museo Nacional del Cabildo, a las autoridades del laboratorio de la Universidad de San Martín y en particular a mi colega y amigo Damián Rosanovich. Me siento muy honrado y muy contento de estar participando de este ciclo. Sin más, en la tradición judío-cristiana entendemos que el ser humano es un ser de y para el poder. Entendiendo el poder de una manera sencilla, no sofisticada, como la expansión y la realización de mi voluntad, afectando primero a mi propia vida, afectando a mi cuerpo, a mi mente, los bienes materiales y simbólicos sobre los que tengo cierto dominio y básicamente afectando la vida y los cuerpos de los demás. Sus bienes, sus mentes, sus bienes simbólicos, etc. El poder es un concepto inescindible si queremos hacer cualquier hipótesis antropológica, porque somos seres de y para el poder. Estamos expuestos doblemente al ejercicio del poder propio sobre los demás, y Dios nos libre del mal ejercicio del poder sobre los demás, porque es un dolor en el alma que no se borra nunca, y estamos expuestos desde luego al ejercicio del poder que los demás ejercen sobre nosotros. En esta misma línea de ir a lo fundamental, a lo elemental, me parece que tiene sentido pensar lo político simplemente como la coordinación del poder. Lo político es la coordinación del poder que generan muchos bajo la voluntad de relativamente pocos, pero con la pretensión de beneficiar a todos los involucrados. Cualquier caracterización de lo político es eso. Estamos hablando de lo conceptual. El concepto de poder es paradójico. Por un lado, hace alusión a nuestra potencialidad, a nuestras capacidades, a nuestra intención de lograr. Pero por el otro lado, si somos un poco honestos, tenemos que reconocer que el poder nos pone, como concepto, nos pone cara a cara con nuestros límites, es decir, con nuestra impotencia. Por empezar, no siempre, es más, casi nunca nos proponemos lo que deberíamos intentar. Casi nunca tenemos una percepción adecuada de qué es aquello que podríamos intentar con razonables posibilidades de éxito y qué es lo que sería bueno que intentáramos intentar. Pero además, y acá viene de manera fuerte el límite que nos impone pensar la noción de poder, casi nunca logramos lo intentado. En la serie Shtisel, que algunos habrán visto en Netflix, está ese chiste tan hebreo: ¿querés hacerlo reír a Dios? Contale tus planes. La utopía, entonces. La utopía es una manera muy humana de vérselas con la cuestión del poder. Es inescapable. Así como la noción de poder es inescapable, si uno se pone a pensar un poco, la noción de utopía surge. En cierto modo, la utopía en más de cierto modo, se amolda perfectamente a aquella celebérrima imagen de Kant. La paloma cree que si no fuera por el aire que le impide
su trayectoria volaría mucho más rápido. La utopía es la ilusión de la paloma, que volaría mucho más rápido si no fuera por el aire. La utopía desconoce el precio que la realización le cobra a los ideales. Entonces cree que el ideal es realizable sin mengua. La utopía como noción es el intento de ir a por todas. Es la muy humana tendencia a desconocer los límites, la muy humana tendencia a renegar del límite que sabemos que existe, porque somos humanos. Y entonces se dice a sí misma, la utopía, se dice a sí mismo la persona cuando está en modo utópico, que tiene que ver con intentar lo mejor, tiene que ver con realizar lo mejor y realizarlo sin residuo, sin mengua, sin imperfección alguna, y realizarlo para siempre. La utopía es la mejor manera de configurar el espacio de poder para beneficio óptimo de todos los involucrados. Es un concepto muy afín y muy extremo respecto de lo político, que muchas veces también es pensado como el arte de lo posible, como habrán mencionado acá seguramente. La utopía es una autopista sin límite de velocidad hacia, por un lado, la noción de santidad y por ese mismo lado hacia la noción de profecía. La utopía tiene sus propios profetas que dicen la santidad en el mundo sublunar, en la tierra, es posible. Y desde luego, por las mismas razones, también es una autopista hacia la locura compartida y hacia la tiranía, hacia el autopercibido profeta y santo que suele generar situaciones demoníacas. Porque está involucrado el poder. Poder y santidad no parecen poder maridar en el mundo de lo humano. En el lenguaje cotidiano, digámosle actual, porque ya se habla menos de utopía que hace unos años, pero de vez en cuando se la menciona, la palabra, en el lenguaje cotidiano no experto, en el de un café, en el de un asado, en el de un comité, incluso en el de alguna que otra tribuna política, la noción de utopía tiene dos sonoridades, la palabra. Dos sonoridades que son muy cercanas, pero opuestas. Una con una connotación claramente positiva y otra con otra connotación claramente negativa. Cuando escuchamos utopía, escuchamos las dos cosas a la vez. La sonoridad positiva de la noción de utopía nos despierta estos ecos, estos significados. La utopía es una escena óptima. Es la mejor manera de estar juntos. Ya sea en la producción de bienes materiales y simbólicos, ya sea en la distribución y en la participación de los bienes materiales y simbólicos, ya sea en el trato cotidiano, ya sea desde luego en el ejercicio del poder de decisión, en el poder de liderazgo. Es la mejor versión de la vida en común y además la utopía es la más sustentable. Si ha de ser una verdadera utopía y no una utopía a la que le bajamos el precio, la utopía tiene que durar para siempre, porque aunque queda en el futuro, en realidad es un retorno
hacia lo mejor que alguna vez sucedió o que pudo haber sucedido. Una vez que encontramos un punto de equilibrio de lo óptimo, no tiene cómo cambiar. Es como querer enseñarle a un hornero cómo hacer un nido. El hornero hace el mejor nido que se puede hacer. Tiene algo de naturalidad la utopía. Tiene algo, para decirlo en términos un poco más solemnes, de orden cosmológico. Es una bendición que el cosmos tiene preparada para las buenas almas. Tiene muchos ingredientes valiosos en esta primera sonoridad, la palabra utopía, porque primeramente expande la mente. Es una muy buena razón para dar el contenido utopía en un curso de literatura del secundario o en un curso de filosofía o en un curso de ciencia política del secundario de la facultad. Expande la mente, tiene la capacidad de mover los límites de lo imaginable. Expande la mente en torno de cuestiones como lo común, la producción, el ejercicio del poder, etc. Y además expande el corazón. Tiene la capacidad de movernos en favor de lo que nos parece valioso para muchos. Nos saca, como diría Leo Strauss, de nuestro miserable yo mismo. En términos platónicos también podemos agregar que tiene la enorme virtud de, por contraste, estimular la emoción de la indignación, que es una emoción muy noble desde el punto de vista platónico. Esta sonoridad positiva, esta primera sonoridad positiva que tiene la noción de utopía, no se detiene, no sufre, no se ve obstaculizada por el hecho de que sea de realización muy dificultosa o aceptadamente imposible. Ni en el ámbito del estudio, ni mucho menos en el ámbito de la conversación, de la consigna o de la discusión política. Que sea imposible no le resta nada a la noción de utopía como un concepto benéfico. De ahí que se use muchas veces en contextos de conversación raros, como mi utopía es que los chicos no usen el celular en la clase, mi utopía es que independiente de 2 pases seguidos, mi utopía es poder salir a la calle sin que me roben. Se usa utopía para se le baja el precio y se habla de utopía como cualquier escena más o menos benéfica que hoy nos parece imposible, especialmente la de Independiente. A menudo, una de las maneras de defender el término utopía en el lenguaje cotidiano tiene que ver con que tiene la capacidad de ayudarnos a cambiar la percepción. Y entonces, lo que hoy percibimos como imposible, después de mucho transitar y acariciar y estudiar las cuestiones utópicas, vemos que lo que aparecía como imposible en realidad era como improbable o como afincado en nuestros propios prejuicios, pero lo que ayer era una utopía hoy puede ser una realidad parcial y mañana plena y etcétera. O sea, mueve los límites de lo imposible y los lleva hacia lo arduo, pero valioso y también probable. Casi en negativo con esta primera manera de percibir en el lenguaje cotidiano la noción de utopía, hay una connotación claramente negativa. El que utilice el término utopía con una intención negativa, peyorativa, se considera a sí mismo realista. Realista también en el sentido cotidiano, no en el sentido filosófico. Cree que es alguien que la vio y cree que el que usa el término utopía en sentido político no la ve, ni la verá nunca.
por incapacidades afectivas o intelectuales o de carácter o una combinación de todas esas cosas. Desde este segundo punto de vista, quien escucha utopía con una actitud peyorativa, lo que escucha es lo siguiente: un imposible, directamente, sin más, porque es incompatible con la condición humana en general. O sea, los seres humanos no estamos preparados para escenarios benéficos, cooperativos, no violentamente competitivos, sustentables. Simplemente tenemos mucho más demonios y egoísmo en nuestra alma de la que estamos dispuestos a aceptar, de las que el utopista, el autopercibido utopista está dispuesto a aceptar. Entonces, el antiutopista acusa al utopista de negador, de cínico, de hipócrita, etc. No solo es incompatible con la condición del hombre tal como lo conocemos hoy, sino como lo conocimos alguna vez y como lo conoceremos siempre. La condición humana es incompatible con una vida en común óptima, cualquiera sea su versión. Siempre nos tenemos que conformar con un plan B o un plan C. Y gracias. No solo es una ilusión sin asidero y por tanto una pérdida de tiempo o relegable al área de la literatura, de la poesía o de la mística, sino que peor aún, valerse del término utopía sin todos estos cuidados es sumamente irresponsable, dice el autopercibido realista. Porque propone sueños a las almas jóvenes y bellas, entre comillas, que por lo bajo dispersan energías, los distraen de preocuparse por lo que deberían preocuparse. Dispersan sus energías y los condenan a un más que previsible desencanto. Y del desencanto al nihilismo hay una pendiente demasiado pronunciada y demasiado resbalosa. Para peor, la utopía puede ser bandera, consigna, que estimule la realización de simulacros bizarros. La utopía, cuando intentada y exitosa, lo que consigue es un escenario tétrico. Desde luego, además está la discusión de cuál de todas las utopías que ofrece el mercado es la que hay que seguir. La utopía de Pedro es la distopía de María. Volveremos sobre esto en un rato. Veamos lo anterior desde un punto de vista levemente más conceptual. La utopía es una cierta noción, extrema, pero lo es. Tiene su lugar en el diccionario de la ciencia política, en el diccionario de la filosofía política. Sus elementos principales, entre sus elementos principales, el primero que quiero mencionar es lo social, lo común, lo político o por lo menos lo público. La noción de utopía es antitética con lo intimísimo, con lo privadísimo, con lo individual, con lo personal. De ahí me parece que viene, entre otras cosas, el encanto del poema de Ferrer, al que le puso música Piazzolla y esa versión exquisita de Amelita Baltar, Balada para un loco. Balada para un loco suena como si fuera una utopía, pero es personal. Entonces de ahí quiero tomar algunos elementos para mostrar qué tiene y qué no tiene de utópico Balada por un loco. Menciono frases nomás. El loco berretín que tengo para vos. Berretín es la palabra porteña
para utopía, para un sueño. Pero lo tengo para vos y yo nada más. Esto no lo propongo para el resto de la gente. Enloquecí tu corazón de libertad. La utopía nos libera, nos emancipa de esta situación triste en la que estamos. Al lado de la utopía, toda realidad es triste. Tiene algo de futuro, claramente, porque enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Esto no es para hoy, no es para mañana, pero va a llegar. No queda ahora, queda en el futuro. Subite a mi ilusión otra vez, el berretín, Super Sport. La utopía tiene necesariamente algo del orden de lo tecnológico, porque tiene que ver con la utilización óptima, pero además amorosa y, digamos, ética, de la capacidad de dominio del orden sobre la naturaleza. Por eso Balada por un loco alude 2 o 3 veces a lo tecnológico. A Subite a mi ilusión super Sport, un coro de astronautas, primer polizonte en el viaje a Venus. En el viaje a Venus ahí tenemos justo lo tecnológico con lo amoroso. Abrite a los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Total. La utopía es todo lo que se puede pensar. Si no incluiste todo, te quedaste corto y no es utopía. Y de tan liberador y de tan emancipador tiene una clara raíz teológica en la redención y en la resurrección. La utopía domina el tiempo y o bien hace terminar este tiempo y comenzar otro, o mejor todavía, nos hace ver que hasta ahora no estábamos viviendo en ningún tiempo. La verdadera historia va a empezar cuando empiece la utopía. Al lado de la utopía, esto que estamos viviendo carece de realidad. O sea, la utopía, lo vamos a volver a decir un poco más tarde, tiene mucho que ver con la caverna de Platón. La utopía es lo que se vive afuera. Por eso es harto dudoso que Platón decir que Platón cree que todos los encadenados en la caverna pueden ser desencadenados por vía del conocimiento y del amor a la idea. De vez en cuando alguno que otro, pero en general yo creo que Platón piensa que la generalidad de los casos es una doxología en la cual de vez en cuando hay un cierto acercamiento al amor por el conocimiento. Me apresuro a decir, no solamente no todo pensador que mencione la utopía es un pensador utopista. En general es casi al revés. Así es como yo veo la escritura de Tomás Moro. No creo yo que Tomás Moro quiera que su utopía se instale, ni crea que es posible que su utopía se instale. La pone ahí sobre la mesa como elemento de análisis, de imaginación, de estímulo, etc. Ya que estamos con las canciones populares de los años 70, hay otra canción muy popular en los años 70 que menciona esto que estamos mencionando, diciendo de la utopía, del poder, de los sueños, de la permanencia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ahí también tenemos todos juntos todos los elementos del poder, de lo político y de lo utópico. En esta canción, la verdad justa se realizó en la historia. Esa es la histórica altura. Aprendimos a quererte cuando nos dimos cuenta que lo que vos decías no era una utopía, sino que era una realidad.
Y esto se realizó por gestión de un profeta santo, un profeta armado santo. Silvio contaba, iba matando canallas con su fusil de futuro, ¿no? Iba matando canallas con su fusil de cañón de futuro, algo así. Esta canción festeja la violencia bien ejercida para cancelar la muerte, para ponerle un cerco a la muerte. Una vez que nosotros ganemos, la muerte habrá perdido para siempre. O sea, estamos bajando a la tierra la esperanza teológica de lo que cantamos en algunas canciones rituales, cuando, no sé, estoy pensando en el requiem alemán, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cancelamos la muerte en la utopía. Y en esta canción tenemos una presencia que permanece frente a su ausencia. A pesar de que el Che se va a pelear a la selva de Bolivia, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Y es transparencia además porque es conocimiento, es la celebración del iluminismo. Ahora somos todos ilustrados, ahora entendimos todo, entendimos que para desencadenarnos de la caverna no basta con saber, sino que además hay que hacer y hay que pelear. Pero nosotros estamos peleando porque ponemos en evidencia la violencia que había y que no estaba vista porque no teníamos en clara la utopía. Es la realización de la tesis 11 de Marx y Engels frente a Feuerbach. Ya hemos entendido suficientemente de qué se trata el mundo. De lo que se trata es de cambiarlo. Hasta que no lo cambiemos no habremos entendido nada. Entonces, y acá me piso con algún colega también del curso, espero que sea futuro y no pasado, hay mucho de la noción de utopía que marida con la noción de revolución. Son términos afines, familiares, y a veces en el lenguaje ideológico intercambiables. Estoy pensando en la revolución más como consigna, como concepto estimulador, que como realidad histórica estudiada. Muchas veces en la realidad histórica que mencionamos como revolución, la consigna de la utopía estuvo absolutamente ausente. La revolución se autopercibe como realización de lo soñado. Pero, a diferencia de la utopía, está dispuesta a pagar el precio de la realización. Solo que el precio que se paga por la realización de la revolución no es alto comparado con el beneficio que se va a conseguir. Uno le pregunta a la narrativa revolucionaria, ¿no te parece un poco demasiado? ¿No te parece un poco demasiado arriesgada la cantidad de violencia, la cantidad de muerte, la cantidad de desorden, la cantidad de incertidumbre que vas a poner en juego? La respuesta es no, porque lo que me espera es la utopía. Y la respuesta es no, porque la utopía puesta en acción me permite ver la cantidad de violencia que ya está en juego y que no estás percibiendo, de la cual estás renegando porque no tenés la ayuda, digámosle, psicomotriz a tu claridad epistemológica de la lucha. Sin la lucha no entendés, solo entendés cuando luchas, cuando pones en peligro tu cuerpo y el cuerpo de los demás. Este es el discurso, la narrativa autojustificadora del etos revolucionario. Según lo que venimos diciendo, entonces, la noción de utopía fluye con naturalidad, por un lado, hacia la noción de revolución,
y por otro lado hacia la noción de distopía. ¿Qué es una distopía? Una distopía es una escena aparentemente humana, pero deshumanizada, tenebrosa, sin libertad y sin salida, justamente porque es autosustentable y porque es posibilitada por el avance vertiginoso de la técnica. O sea, utopía y distopía son hermanas, porque es la utilización pésima de cierta potencialidad. La distopía razonablemente se disparó hacia fines del siglo XIX y en el siglo XX, como literatura no tan fantástica. El concepto de utopía, entonces, decíamos, tiene un componente claramente platónico, casi tomado de los libros de la República, de Platón, porque la utopía, sí filosófica y no solamente como consigna, es el proceso de construcción conceptual. A ver, ¿cuál es la condición humana? ¿Cuáles son sus posibilidades tecnológicas? ¿Cuáles son sus posibilidades organizativas? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cómo se podría hacer para generar el mejor espacio de convivencia posible, en el cual el poder efectivamente estuviera adecuadamente generado y concentrado en las manos dirigentes para beneficio del común, en un dispositivo autosustentable en el tiempo? Insisto con este concepto, lo sustentable de la utopía tiene que ver con que si hemos dado con la mejor manera de hacer las cosas y de convivir y de generar el espacio para las futuras generaciones y de honrar nuestra responsabilidad generacional para con los no nacidos, entonces esto no puede cambiar. Esto, si cambia, solo cambia para peor. Y si cambia para peor es porque algo no hemos hecho bien. Si encontramos una zona de equilibrio, esto tiene que durar eternamente. Es como nadie desaprende a andar en bicicleta, nadie desaprende a afinar. Porque andar bien en bicicleta y afinar es pasarla mejor que desafinar y andar y caerse. Por otro lado, la narrativa conceptual de la utopía también abreva en la otra fuente de sentido de Occidente. Si una era Atenas, la otra es Jerusalén. Porque la utopía conlleva la idea de realizarse en la historia, sin mengua. Jesús es, según Juan, el verbo hecho carne, es el eidos hecho hombre, sin imperfección, sin mancha. Y es el adelanto en la tierra del prometido reino de los cielos. Así empieza Mateo, por lo menos. Haced penitencia porque el reino de los cielos está cercano. Todo lo anterior confluye en el texto de Tomás Moro. El texto de Tomás Moro, entre otras cualidades potentes, consiste en haberle puesto nombre a un concepto que lo precedía y al mismo tiempo en haberle puesto un nombre propio que después derivó en sustantivo común, como Gillette, como Uber, como, acá tengo otro, como Liquid Paper. Empezó como nombre propio y ahora es un concepto, utopía. Utopía es el nombre que Moro acuña para hablar de una imaginaria república óptima.
digamos al pasar, que también se relaciona con la balada para un loco, porque Tomás Moro era amigo personal y muy querido de Erasmo de Róterdam. Y Erasmo de Róterdam escribió su Elogio de la locura en casa de Moro, en Londres, en el año 1509, 1510. Y Erasmo de Róterdam es la celebrity que propició la venta del libro entre la comunidad intelectual europea, de vanguardia, digamos, entre el utopismo cristiano. El texto, el nombre utopía, tiene la virtud de condensar la tesis. Lo compuso como un neologismo griego. El prefijo u significa tanto no, negación, cuanto es contracción de eu, que en griego es lo óptimo, como en eutonía, como en eugenesia, como en eufonía. Y topos es lugar, lugar literal, y sitio, situación humana, etc. La tesis de Moro, si la leemos de punto de vista filosófico, ustedes saben que el texto Utopía es tan rico que en diferentes departamentos de la universidad se estudia de diferente manera. Se lo estudia de una manera en el departamento de Historia, de otra manera en el departamento de Literatura, de otra manera en el departamento de Economía y de otra manera en el departamento de Filosofía. Si lo vemos como un texto filosófico, no es una tesis, sino la apertura de una pregunta. La pregunta es: ¿será que después de todo es imposible de ubicar en el espacio el buen lugar, el lugar óptimo? ¿Será que la utopía es una utopía? Yo creo que el texto de Moro se lee con provecho si lo leemos como un intento de desarrollar estas preguntas. Insisto, no como un intento de encontrar en Moro la defensa de la sociedad comunista, que desde luego hay toda una rama de la biblioteca que así lo lee. El texto de Moro se divide en dos partes. En el libro primero no encontramos nada parecido a la utopía. Lo que encontramos es una visita crítica con ojos de un viajero imaginario que estuvo en la República Ideal, con los cuales se discute la realidad política, económica y de relaciones internacionales de la Inglaterra efectivamente existente. A Rafael, que es el personaje inventado por Moro, que supuestamente estuvo en la isla y volvió, dice: yo volví no porque tuviera ganas de volver a vivir a Inglaterra, volví porque sentí la responsabilidad de comunicar la buena nueva. Acá tenemos la síntesis de lo utópico entre Atenas y Jerusalén. Rafael vuelve a Inglaterra como debe volver el desencadenado en la caverna del libro séptimo de Platón, o sea, los desencadenadores, los que le enseñan a ver la realidad verdadera a la luz de la idea del bien, le dicen: mirá, no te becamos para que te quedes ahí arriba, te becamos para que subas y vuelvas. El Rafael de Moro es, por un lado, el filósofo joven desencadenado al que le pagan la beca de estudio, pero tiene que bajar, ayudar a sus compañeros, para cargar de valor su tierra natal, y también es el apóstol al que se le indica: lo que yo te digo al oído, tenés que subirte a los tejados y gritarlo a voz en cuello. No creas que el beneficio de haber conocido utopía te lo podés guardar. Necesitas darlo a conocer. Entonces,
con esa experiencia, con ese supuesto conocimiento, Rafael habla a ojos del lector desgranando todos los problemas que tiene la Inglaterra efectivamente existente, porque todavía no es utopía, porque todavía ni siquiera se dio cuenta de que se puede vivir de otra manera. Entonces, tenemos un juego. El libro segundo es el libro que habla de la isla supuestamente ideal. Y el libro primero es el libro que habla de Inglaterra visto desde el punto de vista del viajero. Inglaterra es utopía elevada a la -1. Inglaterra es el negativo de utopía. ¿Por qué? Porque, dice Rafael, Inglaterra se dice a sí misma una república, una res pública, un commonwealth, una riqueza común. Pero resulta que en Inglaterra casi todo es de muy pocos y casi nadie posee nada. Es decir, ustedes se dicen república, pero de res pública no tienen nada, porque casi todos trabajan en favor de muy pocos. Encima, los muy pocos que tienen casi todos son los que no trabajan casi nada. Esto sucede porque Inglaterra no entendió la noción fundante de la verdadera manera de vivir juntos, que es la propiedad en común. La única república que merece llamarse de tal manera es la que yo conocí, que se llama utopía, pero que resulta que Moro nos dice que la eutopía es una utopía. Entonces nos hace preguntarnos, ¿para qué me haces ilusionar con esta idea? ¿Crees vos que esta idea es realizable, que tiene algún viso de acercamiento, por lo menos? Para peor, cuando agrego algo, ahora lo voy a decir, pero me acordé y lo agrego ahora mismo. Cuando a Rafael se le dice, mira Rafael, vos sos una persona muy viajada, entendés mucho, sabés hablar, ¿nunca pensaste en asociarte, en ser asesor de un rey, de un gobernante? Y Rafael le dice, ni disfrazado de gaucho, ni loco. La política, tal como yo la conozco, no es un lugar para el filósofo. ¿Por qué? Por varias razones. Porque los que están en la mesa chica del príncipe no están dispuestos a escuchar nada que se parezca a la verdad, porque cualquier cosa que se parezca a la verdad los desnudaría y les haría perder su lugar de privilegio. Y entonces me callarían la boca, o mi vida correría peligro, o me dirían que soy un loco o que soy un traidor. Y en el caso de que no me digan que soy un loco, que soy un traidor, habría fracasado aún más, porque seguirían haciendo lo que a ellos les conviene, es decir, utilizar el poder de una manera contraria como el poder debería ser verdaderamente utilizado, y encima presumir de que tienen un filósofo en el gabinete. Ya nos pasó tener filósofos en el gabinete. Es decir, blanquear su actividad diciendo que ha pasado por el tamiz de la sabiduría. Volveré sobre esto. Notemos que el orden institucional que Moro diseñó para su supuesta república óptima es una optimización de lo existente. No está pensando, no es necesario ser un santo para vivir una utopía. En utopía basta con ser una persona, porque la educación, el entorno, la tradición y en buena medida el nivel altísimo de coacción que conserva el Estado en utopía son garantía de que va a haber muy pocas desviaciones. Es decir, utopía confía y tematiza la cuestión de la educación y de la responsabilidad para con las futuras generaciones como un tópico específicamente de lo político, tal cual lo hace la República. Recordemos que la introducción de la temática de la alegoría de la caverna comienza con la pregunta: ¿cómo hemos de educar al pueblo y quién ha de educar al pueblo? Y a partir de eso
Sócrates dice, la situación es la siguiente, todos nacemos en una caverna, hayamos nacido en una buena sociedad o en una mala sociedad, todos somos reticentes a mirar la verdad con los ojos del alma y solo estamos dispuestos a mirarla desde nuestros propios prejuicios y desde los ojos del cuerpo. En utopía, entonces, todo confluye para hacer del ciudadano un buen ciudadano. La costumbre, las leyes, la falta de necesidades, el disfrute del tiempo libre, el disfrute. Acá hay un punto fuerte que tiene, por lo menos para acariciar el corazón. Y en esto Rafael tiene razón cuando le dice a Moro, mira, hay algo que no te puedo contar de utopía porque vos no lo viviste. El filósofo se ofende cuando le dice, mira, no te lo puedo contar porque no lo viviste. Porque dice, pará, no lo viví, pero lo puedo pensar. Y la respuesta de él, vos no conocés la experiencia de vivir en un lugar en el cual todos tus semejantes no tienen miedo del futuro. Ningún semejante le tiene miedo a la vejez, a la pobreza, a la soledad, a la falta de solidaridad. Pensalo un segundo. Fíjate qué efectos ahora, entiendo que los neurocientistas tendrían cosas para decir sobre esto. Fíjate qué efectos benéficos tiene en tu cuerpo durante un ratito pensar vivir en un lugar donde no le tenés miedo al futuro, donde tus padres no le tienen miedo al futuro, donde tus hijos no le tienen miedo al futuro en el sentido de formarse, estudiar, ser buena gente y que la hostilidad reinante no te pegue un palo. Bueno, ahí pasa eso. Ahí la gente nace de esa manera. Se sienten bendecidos por ese clima espiritual / material. Lo que supuestamente pierden en cuanto a impulsividad privada, en cuanto a emprendedurismo, en cuanto a autodominio, lo ganan enormemente por esta otra dimensión de la solidaridad. Y están tan liberados del reino de la necesidad que tienen un montón de tiempo libre. Trabajan lo menos posible. La indicación de los gobernantes es trabajar lo menos posible, trabajar lo suficiente como para tener hoy alimentación, vivienda, salud, seguridad, transporte, y tener un excedente moderado como para que cuando vengan los años de vacas flacas, estar preparados, exportar, guardamos el excedente como reaseguro, etc. Si durante un año hay que reducir la jornada de trabajo a 3 horas por día, la reducimos. Y el resto del tiempo, lo que quieras. Estudiar, jugar, estar con tu familia, ayudar a los necesitados, colaborar con el mantenimiento de los hospitales, de las escuelas, de los caminos, bla. Eso sí, sexo extramatrimonial no. La primera vez es falta grave, la segunda vez es pena capital. Moro se considera a sí mismo realista. Y la razón que él da es, mirá, es una energía demasiado tentadora como para dejarla libre. Termino más o menos con estas 4 cosas. Algo propio del concepto de utopía es la ausencia de la noción de proceso. En eso también se diferencia la utopía de la revolución, porque la revolución critica al utopista porque no te dice cómo, no te dice cuál es el precio, no te dice cómo empezamos. La revolución, dice el revolucionario, la utopía, dice el revolucionario, nace de un repollo. En el libro de Moro, al que los insto a visitar, aclaro que yo no gano un mango por la venta, ya vendí mis derechos y ahora es todo beneficio para Coligüe. La noción de proceso está múltiplemente ausente en el texto de Moro, lo cual
enriquece el tratamiento filosófico del concepto de utopía. En primer lugar, Moro no escribió el libro 1,5. Él no escribió el libro 1.5, que es el que ejercería de puente entre la Inglaterra efectivamente existente y la república ideal. No escribe, no explica cómo llegar de A a B. El mismo Rafael se desentiende de ese problema, porque dice, no, mirá, yo hablo con ustedes que son mis amigos, pero no me hagas ejercer política, porque descreo de la posibilidad de que lo que yo tengo por bueno, los que tienen poder, los que están interesados en el poder, lo adopten como consigna y como propósito de acción. Es decir, utopía se desentiende como texto del camino que llevaría de un lugar a otro. También se desentiende de aquella tarea que sí asumió Platón, que es la construcción argumentada del modelo. O sea, utopía empieza el libro segundo con diciendo, utopía es esto, prac. O sea, utopía empieza como Moisés le presenta la Torá a los hebreos en el Sinaí. No les dice, vamos a discutirnos a juntarnos en Congreso General Constituyente por comisión y vamos a discutir cuál es la mejor manera. La utopía es esta. Tiene muchos puntos de vista diferentes, pero Moro presenta el suyo. No la pone a discusión, no ofrece flancos para decir, bueno, yo anulé la propiedad privada porque estas son las razones, propuse la jornada de trabajo de 6 horas porque estas son las razones, la propuse como isla, etc. No nos dice, la utopía es esta. Es más producto de una imagen revelada, de una inspiración profética, que un trabajo propiamente filosófico. También se desentiende del proceso de construcción conceptual. En tercer lugar, y esto ya lo dije otras veces, antes en la reunión de hoy, en utopía no pasa el tiempo. Hace 1700 años que viven igual. No solo se visten todos igual, no solo tienen siempre el mismo cuerpo de leyes, sino que apenas empezó la sociedad utopiense, utopía empezó siendo una península, dice Moro. Lo primero que hicieron fue cavar un istmo para aislarla, para que fuera inaccesible por tierra y para aislarla de influencias tóxicas. Una vez que empezó la sociedad, hace 1700 años que es la misma. Claro, no tiene sentido que cambie, porque ellos hacen todo de la mejor manera posible. Por lo tanto, se desalienta fuertemente la participación política con el mínimo espíritu de reforma, no digamos ya revolucionario. En utopía tiene una pena muy grave, ya no me acuerdo si es capital o no, la rosca política. Todo lo que hayas de decir políticamente lo tenés que decir en el hemiciclo de representantes. Privadamente no podés juntarte, no podés rosquear, no podés negociar. Todo lo que tengas para decir lo tenés que decir en beneficio común públicamente. Desde luego no existe el proselitismo político. El proselitismo político es una expresión de soberbia. Solo existe el bien común, no existe el bien personal, la realización personal, la ambición que legitima un Weber, por ejemplo. Y el cuarto sentido en el cual el proceso también está ausente en la utopía de Moro es que utopía no es una sociedad proselitista y desde luego no es una sociedad expansiva. No quieren exportar la utopía, no quieren exportar el modelo. Solo colonizan cuando se quedaron sin territorio. Entonces van hacia territorios poco explorados, piden moderado permiso, se instalan y cuando se vuelve a despejar la vacante demográfica, recuperan a los colonos y los traen otra vez a la metrópoli. Utopía no se planteó
la expansividad universal. Esta es otra de las razones por las cuales uno parece dudar, siendo Moro tan católico, de que el modelo utopiense sea literalmente el modelo del Evangelio, porque el Evangelio sí quiere expandirse y universalizarse. El Evangelio es la legitimación del mensaje mosaico y darle a Israel un nuevo estatuto de universalidad. Lo que antes era el pueblo elegido, ahora es un tesoro para toda la humanidad que lo quiera recibir. ¿Por qué hay que estudiar utopía en un curso de filosofía política? Las razones para mí son múltiples. Porque expande la imaginación, porque expande el corazón, porque nos permite ver desde el punto de vista de lo utópico la realidad de lo político, y porque muchos modelos de teoría política se autoperciben como enfrentados, como sensatamente enfrentados con lo utópico, en particular el liberalismo. Porque el fantasma del liberal es tener un grupo dirigente que se autoperciba profeta utópico. Y entonces cuando alguien se autopercibe como profeta utópico, no cede ante nada, no levanta el pie de acelerador ante nada, porque es dueño absoluto de la verdad. Y cualquier costo que haya que pagar para realizar lo que tiene en la cabeza es poco, porque el beneficio por venir es eterno. Bueno, yo llegaría hasta acá y abrimos la conversación. Bueno.